Compañeras y compañeros de La Fuente, muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa, la contramañanera de la senadora Kenia López Rabadán. Iniciaremos con una participación de ella y posteriormente daremos espacio a las preguntas que nos han hecho llegar. Senadora, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias. Buenos días a quienes nuevamente nos acompañan de los medios de comunicación de aquí de La Fuente del Senado de la República y por supuesto también agradecer a quienes nos acompañan en sus redes sociales. Bienvenidos al Senado de la República. Los periodistas corren un grave riesgo en nuestro país. La persecución que sufren por parte de la delincuencia organizada y de las autoridades, la estigmatización, por supuesto, desde el micrófono presidencial y la falta de respuestas por parte del propio gobierno han ocasionado que la libertad de expresión y la libertad de prensa sean peligrosos y casi imposibles de ejercer en este país. México ha recibido observaciones de organizaciones tanto nacionales como internacionales. Han hecho observaciones Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras, Amnistía Internacional. También incluso organismos internacionales como la ONU han reclamado lo que sucede aquí en nuestro país. La alta comisionada de los derechos humanos advirtió que desafortunadamente en ocasiones funcionarios han contribuido al clima de miedo en el que trabajan al denigrar a los periodistas y la relevancia evidentemente de su trabajo. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluso del Secretariado de Estado y diversos legisladores de Estados Unidos en Norteamérica y ahora en el Parlamento Europeo han expresado su preocupación. Estos llamados se han generalizado internacionalmente, pero el gobierno de López Obrador no los quiere escuchar, mucho menos quiere corregir los errores. El gobierno mexicano realiza un documento que tiene un contenido de una cantidad de calificativos terribles como corrupción, mentiras, hipocresía, borregos, reaccionario y golpista, silencio cómplice, panfleto, incluso injerencista. Toda esta cantidad, digamos, de lamentables palabras es una muestra de intolerancia y de incapacidad del gobierno de garantizar los derechos de los periodistas y a cambio de eso ofende al Parlamento Europeo. Es vergonzoso para los mexicanos este comunicado, no solo porque es una afrenta a la comunidad internacional, sino porque está lleno de rencor, de odio y de frustración. Es incongruente que en el comunicado presidencial se lea lo siguiente y abro comillas. Aquí no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas, cierro comillas, ya que todos sabemos que lo que menos hace este gobierno es respetar el trabajo de los periodistas. Veamos el siguiente video que pues demuestra el verdadero rostro del presidente López Obrador. Es un mercenario, es golpeador, mercenario, sin ideales, sin principios. Es que ustedes son defensores de la mafia del poder. Casi todos son doctrinarios, periodistas, intelectuales al servicio del antiguo régimen, periodista, golpeador, mercenario, sin principios y sin ideales. Es un periodista golpeador, corrupto, de que es una crisis mundial la de los medios. Falta imaginación, falta talento, falta profesionalismo y sobre todo falta ética. Periodistas deshonestos, no solo deshonestos, sino corruptos y mercenarios. Pero un mercenario, golpeador, corrupto, esa prensa mercenaria. Así como lo pueden ver, son días distintos. Se refiere incluso a distintos medios o a distintos periodistas, pero la violencia y la estigmatización del presidente de la República lamentablemente es la misma. No para, no ha habido una semana desde que tomó el poder sin que violente y agreda. Y ahora pareciera que está obsesionado por lastimar a los medios de comunicación, a los periodistas. Y cuando el Parlamento Europeo reacciona,
simple y sencillamente se enoja y los agrede. Desde el Senado de la República le exigimos al presidente de la República corrija su actuar y cesen las agresiones en contra de los periodistas. Los que también deberían entender que hay que respetar la ley son los legisladores del partido en el gobierno. Como saben, durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato, desde la emisión de la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de votación, debe suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno. Es decir, desde el 4 de febrero y hasta el 10 de abril de este año, no se puede promover las acciones de gobierno. Sin embargo, hemos visto cómo la propaganda gubernamental no solo no se suspendió, sino se incrementó. Apenas el viernes pasado, senadores y gobernadores de Morena emitieron comunicados ante la resolución del Parlamento Europeo promocionando supuestos logros de gobierno. Entre ellos, y a mí me parece de verdad una broma, afirman que ya no hay impunidad y hay reducción de la violencia en este país. La verdad es que, pues evidentemente, como ya se dieron cuenta que la revocación de mandato no levanta y será un rotundo fracaso, pues por eso están obsesionados aumentando el uso de recursos en propaganda personalizada del presidente de la República. Además, pues lamentablemente usan los programas sociales con fines electorales, ya que en diversas ciudades se colocó propaganda con leyendas engañosas. Utilizan las vacunas, las becas, los apoyos, las pensiones y hasta el precio del metro para amenazar a la gente. ¿Cuántas mentiras son capaces de decir en Morena con tal de disfrazar su falta de resultados? Solo para recordar, los programas sociales se encuentran consagrados en nuestra Constitución y nadie se los puede quitar a los mexicanos. Déjenme decirles desde este Senado de la República algo que es evidentemente necesario para nosotros y lo haremos una vez que concluyamos esta conferencia de prensa. Acudiremos a la FEPADE porque esto no se puede permitir. Están claramente violando la ley, están cometiendo delitos, incluso delitos que requieren prisión preventiva oficiosa. Por eso, el día de hoy presentaré una denuncia en contra de Morena y en contra de quien resulte responsable ante la FEPADE. Lo que está pasando es inadmisible. También, por otro lado, en la Cámara de Diputados, simple y sencillamente es una vergüenza lo sucedido. La semana pasada se presentó y se aprobó un decreto de interpretación sobre lo que debe entenderse por propaganda gubernamental. Dicha iniciativa no pasó por comisiones y fue aprobada así, sin estudio. Bueno, ¿qué les pedimos? ¿No? La mayoría de Morena, eso del no estudio es lo suyo. Los diputados de Morena lo aprobaron y bueno, pues lo anterior claramente viola la propia Constitución, que prohíbe, nuestra Carta Magna prohíbe que 90 días antes del inicio del proceso electoral se modifiquen las reglas que rigen los procesos electorales. Morena aprobó un albazo legislativo con el que quieren de facto reformar la ley para poder promocionar cínicamente al presidente de la República. Esto es a todas luces inconstitucional e impactará no solo a la revocación de mandato, sino también a las elecciones que se celebrarán este año. En Morena saben que todo esto es ilegal. Estamos a 27 días de la revocación de mandato y a 83 días de las elecciones para la renovación de gubernaturas, diputaciones locales y alcaldías en 6 estados de la República. Obviamente violan la ley. Esta aberración legislativa impactará también en la elección de 2024 y Morena abusa del poder ahora que tiene mayoría de diputados y senadores. Sin duda, son peor de lo que criticaba. El bloque opositor estará firme ante este madruguete legislativo
que describe la ambición de quienes no dan resultados, porque claramente el gobierno no está dando resultados, pero eso sí, quiere permanecer a toda costa en el poder. Muchísimas gracias. Vamos a sus preguntas. Muchas gracias, senador. Iniciamos con Silvia Arellano, quien le manda dos preguntas. La primera dice, a pesar de la situación que vive el país, donde decenas de personas deben dejar sus hogares por el tema de seguridad, y hasta hay comunidades abandonadas como en Guerrero o Zacatecas, el Senado tiene en la congeladora desde hace 2 años la ley para prevenir el desplazamiento forzado interno. No es momento de desempolvarla. Apenas hace 2 semanas un grupo de desplazados de distintas entidades fueron a la Cámara Alta para exigir que se apruebe dicha ley. Bueno, a ver, sí, evidentemente, esta minuta que viene de la Cámara de Diputados es una minuta, yo diría, de lo más importante que a esta legislatura habrá de tocarle resolver. Es una minuta que está turnada a la Comisión de Gobernación, digamos que es la coordinadora, después a la Comisión de Derechos Humanos y a la Comisión de Estudios Legislativos segunda, si no mal recuerdo. Y bueno, estas comisiones habremos de definir sobre la minuta, entre otras cosas, la minuta trae, pues yo diría, figuras extraordinarias. Trae un fideicomiso, trae un fondo, trae un mecanismo, en fin, trae una serie de, pues digamos, de nueva lógica a propósito de poder ayudar a que las personas que tienen que salir de su casa, ¿no? Dejar a su familia, su clima, su comida, su trabajo, y se desplacen de manera forzada, pues puedan tener condiciones desde el gobierno para que este tránsito sea, pues digamos, pues, que proteja sus derechos humanos. Esta minuta, que fue aprobada, digamos, en Cámara de Diputados, fue recepcionada aquí en el Senado de la República y la Comisión Coordinadora ha solicitado que se abran mesas de diálogo. Hemos informado incluso hace unos días que justo se abrirán estas mesas de diálogo para encontrar con organizaciones de la sociedad civil, evidentemente víctimas, familiares, podamos encontrar pues el mecanismo suficiente y sobre todo eficiente para poder dictaminar esta minuta. Yo espero que, pues digamos, que si la preocupación es el impacto presupuestal, seguramente es una de las mayores preocupaciones, encontremos el cómo sí. O sea, el cómo sí podamos dictaminar esa minuta y podamos encontrar de manera plural, es más aspiracionalmente, de manera unánime, aprobar esta, pues esto que se vuelve absolutamente necesario, que es una norma que ayude a las y los mexicanos que se ven obligados a tener un desplazamiento forzado interno. Gracias, senadora. También Silvia Arellano le pregunta, para evitar el ingreso de personas con antecedentes delictivos a los estadios del país y en respuesta a la crisis detonada por la trifulca registrada la semana pasada en el Estadio Corregidora de Querétaro, la Liga MX se conectará con Plataforma México, la red nacional de bases de datos criminalísticas, en las que se almacenan millones de fichas de delincuentes recolectadas por agencias de seguridad internacionales, federales, estatales y municipales. ¿Será suficiente para atender esta crisis? ¿Esta sería una verdadera solución? A ver, déjenme decir que justo analizando el tema o la posibilidad del tema del padrón, igual que la vez pasada, pues, recurrimos a la ley. O sea, me refiero a ver qué decía la ley en estos términos. Y lo que es, digamos, inentendible es que justo ese padrón no exista. Es, digamos, muy claro lo que dice el artículo 155. Además, está modificado en 2014, ¿no? O sea, digamos, es impresionante. Ocupando el sexenio anterior y todo lo que ya lleva este sexenio, no se ha realizado lo que la ley hoy ya establece. Dice la Ley General de Cultura Física y Deporte que se instituye el padrón de personas sancionadas con suspensión del derecho de asistir a eventos deportivos en el cual
en el cual quedarán inscritas las personas a quienes se les imponga como sanción la prohibición o suspensión de asistencia a eventos deportivos masivos o con fines de espectáculo. Este padrón formará parte de las bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En fin, lo que es terrible es que el gobierno no aplique la ley. Tienen más, digamos, de la mitad ya de este gobierno en ejercicio y siguen sin aplicar la ley. Ese padrón no es algo nuevo, es más, ni siquiera es resultado de una mente privilegiada en este gobierno. Lo establece ya la ley, lo establece el artículo 155 de la ley, y la pregunta es, ¿por qué no han hecho este padrón? Sabemos, pues, que hay incluso otros países en donde hay una identificación a la hora de entrar a los estadios, donde la gente pues sabe que si ha cometido algún delito no puede entrar. Aquí en México, simple y sencillamente, como están obsesionados con otros temas, no están preocupados por ejecutar lo que dice la ley. Y el artículo 155 de la Ley General de Cultura Física y Deporte es muy clara. La pregunta entonces es, ¿por qué ese padrón que establece la ley no está el día de hoy vigente? ¿Por qué no lo han realizado? Y evidentemente, ¿por qué ponen en riesgo a miles de aficionados en los estadios de fútbol? Adelante. Gracias, senadora. Adrián Ojeda le pregunta, ¿qué opina de la política exterior de México? Cada día queda más expuesta al escrutinio y descalificación mundial, y con esta última respuesta al Parlamento Europeo. Se exhibe como un total autócrata. Y la segunda dice, ¿considera que la invitación del senador Monreal a los parlamentarios europeos es la mejor salida al agravio hecho por el presidente de México? Bueno, a ver, yo siempre preferiré un diálogo de alto nivel, que es lo que propone el presidente del Senado, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. Es evidente, ante los agravios, la descalificación, la violencia, pues por supuesto, lo más racional, lo más institucional, lo más lógico, lo más ético es no estigmatizarlos, no violentarlos, no decirles una cantidad terrible de adjetivos calificativos, sino convocarlos a que parlemos, convocarlos a que hablemos, convocarlos a que haya un diálogo, por supuesto. Eso lo que llama la atención es cómo es posible que eso no sea lo que quiere el presidente de este país. Lo que llama la atención, y es una vergüenza, es cómo en lugar de decirles que tendremos que construir como país un mejor espacio para los periodistas, lo que hace el señor de Palacio Nacional es violentar ahora incluso al Parlamento Europeo. Es una vergüenza. Gracias, senadora. Víctor Mayén le pregunta, después de la polémica respuesta de AMLO al Parlamento Europeo, ¿considera que está en riesgo la ratificación del acuerdo comercial de la Unión Europea con México? A ver, me parece que será necesario que el presidente de la República entienda que sus acciones lamentablemente pueden traer consecuencias para nuestro país, que él desafortunadamente, así son las circunstancias, hoy representa a los mexicanos y que debe cuidar cada una de sus palabras y de sus acciones. Yo espero que no. Yo espero que no haya alguna repercusión en contra de los mexicanos, porque más allá de la forma populista y violenta en la que el presidente de la República habla, contesta o se comunica, más allá de eso, la realidad es que debemos priorizar una relación internacional lo más sana y lo más honorable posible. Porque hoy México está atravesando por una crisis económica, una crisis de seguridad y una crisis de salud brutal. Y si a esto se le suma, se le aumenta que vayamos a tener diferencias internacionales, me parece que sería muy lamentable. Y que este gobierno que intentó ser un gobierno de transformación y que claramente pues ya se ve que eso no va a suceder, pues ojalá y no pase como un gobierno que en lugar de resolver problemas internacionales, lo que hace es sumar problemas internacionales para incluso su propio país.
Gracias, senadora. Gerardo Cedillo le pregunta, ¿pasará o no en el Senado esta reforma aprobada por la mayoría en diputados para cambiar las reglas de promoción y propaganda en la revocación del mandato? ¿Podrían hacer algo ya que se hace en pleno proceso electoral y supuestamente no se pueden hacer estos cambios? ¿Recurrirán a una controversia o algo así? A ver, primero que nada decir, esto que se aprobó en la Cámara de Diputados es una vergüenza. Viola la Constitución, viola las reglas electorales, demuestra que el gobierno de Morena solamente quiere el poder por el poder y no está dándole respuesta a la gente. Por supuesto que estaremos aquí en el Senado como bloque de contención, dando la pelea argumentativa a favor de la Constitución y a favor de los mexicanos. Y si son capaces de ocupar su mayoría, esa mayoría que no ocupan para ayudar a los mexicanos, no, esa mayoría que ocupan solamente para cumplir los caprichos del presidente de la República, pues por supuesto que nos veremos en la Corte y presentaremos una acción de inconstitucionalidad. Muchas gracias, senador. Gerardo Segura manda varias preguntas. La primera, López Obrador dice que Marcelo Ebrard estuvo de acuerdo con su comunicado, en donde calificó como borregos a parlamentarios europeos. ¿Cree que ahora busca evadir su total y absoluta responsabilidad de una respuesta que degrada y avergüenza la política exterior en México? De México. A ver, es muy claro. Aquí hay un solo responsable y se llama Andrés Manuel López Obrador. Aquí claramente hay un primer mandatario y se llama Andrés Manuel López Obrador. Nadie más es responsable porque todos los demás son sus colaboradores. Pero quien define y quien dirige este gobierno es López Obrador y él es el responsable. Él es el responsable de la pésima relación que estamos teniendo a nivel internacional. Ahora se peleó con toda Europa, ya no solamente con España, ¿no? A quien había sistemáticamente, digamos, denostado y violentado. Ahora es con toda Europa. Y ya lo ha hecho con el secretario de Estado en Estados Unidos. En fin, tiene una obsesión por esta violencia internacional que no le suma nada a los mexicanos, que no genera nada para los mexicanos, sino solamente una estigmatización a nivel internacional. Y eso es terrible. Gracias, senadora. También Gerardo Segura le pregunta, Mario Delgado, de manera cínica e inmoral, defiende la propaganda de Morena a la demencial revocación de mandato que ellos han convertido en ratificación y atropella la ley a su antojo. ¿Demandarán a este violador de la ley? ¿Qué sanción debe corresponder a este político impresentable? Cito. Bueno, ya lo hemos dicho. Esta propaganda es ilegal. Aquí se lo hemos puesto claramente, es ilegal. Son ilegales los pósters, son ilegales los panorámicos, son ilegales los volantes. Violan la ley y no les importa. Presentaremos, por supuesto, porque además hay una serie de, pues, digamos, de distintos tipos de violación en términos de la propaganda que están haciendo. Incluso, bueno, se están atreviendo a decir pues este tema de los programas, este tema de las becas, a propósito de su obsesión porque la gente vaya a votar. Es una vergüenza, pero presentaremos la denuncia ante la FEPADE, porque ustedes recordarán, incluso aquí en el Senado de la República tuvimos ese debate. Prisión preventiva oficiosa es lo que ellos quisieron. ¿Recuerdan? Prisión preventiva oficiosa es lo que pedía la mayoría de Morena para las personas que ocuparan los programas sociales para beneficiarse políticamente. Pues ahora que la ley se les aplique a ellos mismos. Es evidente que están violando la ley, es evidente que con esta reforma o este criterio de interpretación que quieren que se apruebe en el Congreso, están violando la Constitución. De verdad son una vergüenza legislativa, son una vergüenza jurídica. Están obsesionados por el poder. No están obsesionados por dar resultados a la gente, están obsesionados por el poder.
Gracias, senadora. También le pregunta, López Obrador acusa a los consejeros del INE por no apoyar la revocación de mandato y, por tanto, según dijo, a la democracia. ¿Cree que de manera descarada López Obrador ya actúa para desaparecer al INE, que tanto ha costado al país? ¿Está López Obrador dinamitando la democracia y las instituciones? ¿Cuál debe ser el castigo a estas acciones depredadoras de las instituciones y la democracia? A ver, para nosotros es muy claro, no vamos a permitir que se toque a los organismos constitucionalmente autónomos. Vamos a defender al INE. Vamos a estar como bloque opositor defendiendo a las instituciones. No vamos a aprobar nada que dañe a México y a su democracia. Y aquí estaremos dando el debate. No tiene los votos y no los va a conseguir. Y finalmente, Gerardo Segura le pregunta, ¿siguen presumiendo al aeródromo tercermundista de Santa Lucía como aeropuerto de primera? Se sabe que su operación implicará enormes riesgos a la seguridad de los pasajeros. ¿Qué le sugiere a los usuarios que tengan el valor de utilizar ese aeródromo? ¿Será responsabilidad única de López Obrador cualquier situación que vaya más allá de un riesgo? A ver, claramente este es un capricho de López Obrador. Este nuevo aeropuerto es un capricho personal del presidente de la República, que está costándole miles de millones de pesos a los mexicanos y también está poniendo en riesgo la seguridad de los futuros usuarios. No va a haber otro responsable. El único responsable de lo que suceda en ese aeropuerto se llama Andrés Manuel López Obrador. Senadora, pues no tenemos más preguntas registradas. Agradecerle a las y los compañeros de la fuente, agradecerle a usted y a nuestros equipos. Y bueno, pues les estaremos enviando los materiales conforme vayan saliendo. Muchas gracias, muy buen día. Muchas gracias, que tengan una extraordinaria semana. Un abrazo.